Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos nuevamente a mi canal, Aprende con Gibson. En esta oportunidad te voy a dar unos consejos geniales que son estrategias para la intervención para aquellos estudiantes con bajos niveles de comprensión lectora. Vamos a ello. Bueno, muchísimas gracias por quedarte en este video y antes de iniciar a darte estos consejos, estrategias, te quiero recordar que yo publico videos cada semana, así que por favor esté atento a este canal. Si quieres recibir todos estos consejos, activa la campanita, suscríbete al canal para que seas tú el primero en ver los videos. Y antes de ir directamente a estas estrategias, quiero indicarte qué es la comprensión lectora. Pues bien, se puede definir como un proceso interactivo entre el texto, las expectativas y los conocimientos previos del lector, en este caso, a través del cual quien lee construye sentidos y nuevos significados para entender un texto, por supuesto. Ahora bien, para ir indicando directamente cuáles son las estrategias, te quiero aconsejar lo siguiente. Número 1. Para interesar a los estudiantes hay que buscar textos que correspondan a su nivel de interés. Esto es bien importante y siempre lo digo en mis videos. Para ellos pueden utilizarse los libros de la biblioteca escolar, los del aula, incluso algunos que tengas en casa. Puedes llevar a tu salón de clases para interesar a tus estudiantes. Puedes conseguir también libros digitales a través de la web donde tengan posibilidad de imágenes, sonidos, textos coloridos para que ellos se interesen muchísimo más. ¿Ok? Número 2. Debes poner en contacto a los estudiantes con amplia variedad de textos. No te concentres siempre en el mismo texto de cada año y repetir y repetir. Trata de buscar alternativas diferentes. ¿De acuerdo? Una opción puede ser explorar los archivos de la biblioteca escolar, pedirle a los padres que estén allí de tus estudiantes que puedan prestarte algunos libros interesantes que tengas en casa y así hacer un banco de libros en donde puedas ir inclusive trabajando un libro por cada mes y así llenar este conocimiento a tus estudiantes, ¿de acuerdo? El tercero es que debes respetar la opinión de los estudiantes cada vez que traten de construir el significado de los textos. Recuerda que cada quien tiene una forma de aprendizaje diferente y cada quien tiene una forma, una visión específica del mundo que lo rodea y por supuesto de las historias que por supuesto le estás contando, ¿de acuerdo? Además es importante que debes plantear actividades que aprovechen las relaciones entre la lectura y otras formas de lenguaje, por supuesto. Debes aprovechar y tratar de utilizar la interacción entre estos textos también con su vida real y el entorno de cada uno que lo rodea. También es importante que debas pedir a todos tus estudiantes que lean el título en primer lugar de este texto, de este cuento, de esta historia y que hagan sus propias predicciones sobre el mismo. Por ejemplo, ¿de qué creen que se tratará? Empiezas a indagar a través de ellos, a través del título, a través de la portada, ¿qué creen que se tratará la historia? Y cada uno puede ir dando su opinión en base a lo que ven y a lo que están leyendo, por supuesto. ¿Quiénes creen que son los personajes? Dependiendo del tipo de portada, dependiendo del título que esté ahí formado, pues por supuesto cada uno puede tener una visión diferente y crear sus propios personajes, por supuesto. Otra pregunta interesante sería, ¿conocen alguna historia que tenga un título parecido y de qué se trató? Allí cada uno de los estudiantes buscarán en su banco de memoria todos aquellos libros que anteriormente han leído y por supuesto colocarán en práctica esa memoria y por supuesto el relatar, que eso es bien importante y que le des la oportunidad a todos aquellos que quieran participar para que ellos refresquen tanto ese conocimiento y busquen allí la información y la compartan, que esa es una actividad bien interesante en el salón de clase, ¿de acuerdo? Muy bien, otra característica y otro consejo es que muestra la portada o la carátula de tu libro, de tu revista, de tu libro digital, de cualquier formato que lo tengas, ¿de acuerdo? O algunas ilustraciones dentro del mismo texto que ellos vayan a ver más adelante. Y también es importante aquí hacer unas cuantas preguntas parecidas a la que anteriormente te dije. Por ejemplo, ¿quién es este personaje? Si en esa fotografía, esa imagen está apareciendo algún tipo, pueden indagar, puedes saber si es un personaje que está vestido como caballero, si está vestido y tiene una espada, pueden ellos empezar a indagar, ese es el héroe de la historia, ese es el malvado, si tiene alguna mirada diferente y puedes jugar ellos con la interpretación del modo visual, de las características personales de cada uno, ¿de acuerdo?
Ahora bien, también es importante la ubicación espacial. A través de estas historias puedes preguntarles a ellos en dónde está ubicado. Fíjense bien del entorno. ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Qué temporada del año es? ¿Está en invierno? ¿Está en verano? Es decir, pueden hacer un trabajo de ubicación espacial, con los personajes de esa imagen que aparece. ¿No ven? También, ¿qué hacen allí? ¿Qué creen que están haciendo allí? Pueden relatar sus historias, su comentario a través de los movimientos que creen que van a suceder en el texto o cómo está colocada la imagen del personaje que está sucediendo en ese momento, ¿ok? También puedes sugerir, a través de este punto, sugerir a todos tus estudiantes que durante esta lectura hagan anticipaciones sobre lo que pudiera suceder en la misma. Es decir, si empiezas a leer la historia o algún estudiante empieza a leer, haces una pequeña pausa y le pides a algún grupo, a alguno de ellos, que haga sus predicciones. ¿Qué creen que sucederá más adelante? ¿De acuerdo? Y esto lo puedes hacer tanto en español o en inglés, dependiendo de cómo vayas introduciendo y el nivel de tus estudiantes, por supuesto. Otra estrategia importante es que le pidas a cada estudiante que puedan contar lo último, el final de dicha historia. Es decir, para ello tienes que empezar, o bien sea que leas tú como docente, como madre en casa o como padre, o también cada estudiante puede leer cierta sección del cuento, la historia, pero no la termines, déjalo con el final abierto y que sea cada uno de ellos, que bien sea se lo envíes como tarea para la casa, en donde después de leer él tenga la necesidad, ese estudiante, de crear su propio final, lo traiga con ilustraciones, con imágenes, con dibujos que pueda también hacer él mismo, o simplemente en el salón de clases o a través de la forma virtual. Lo puedes hacer incluso dando un espacio en tus clases virtuales donde cada uno puede realizar el final de la historia. Cada quien, a través de su imaginación, puedes organizar discusiones a partir de esto y ver cuál es el mejor final y cuál es el que más se adapta al inicio de la historia. ¿De acuerdo? Muy bien, también es importante que permitas a todos tus estudiantes que relacionen lo que van leyendo con lo que viven cotidianamente. Siempre lo repito en mis videos, es importante no solamente que la educación se quede en la información del libro, lo que yo plasmo en la pizarra, en el tablero, o lo que ellos puedan escribir o lo que leen, sino que ¿dónde está toda esa información, esa carga de información en mi vida propia, en el mundo que me rodea? Para ello es importante también que les des la oportunidad a ellos, a través de preguntas, a través de actividades, donde ellos puedan relacionar con vivencias, con acciones que puedan haber visto, observado de su mundo o por supuesto de una situación general que está ocurriendo en este momento o que ellos han vivido, ¿de acuerdo? Para esto es conveniente hacer una o varias pausas mientras se realiza la lectura en voz alta. Es muy importante hacer la comprensión lectora a través de lecturas en voz alta y preguntarles sobre el tema que están leyendo. Por ejemplo, puedes preguntar, ¿sabían algo así al respecto? A través de lo que están leyendo, esa pregunta es muy válida. ¿Quién sabía de esto? ¿Conocían de alguien o conocen de algún suceso parecido a lo que estamos leyendo en esta historia? Y ahí cada uno pues se va desenvolviendo y dando su mejor expresión y va dando por supuesto informaciones que a todo el grupo le va a ser bastante beneficioso. Otra pregunta interesante es, ¿alguien conoce alguna historia o situación parecida? Preguntas importantes que vas tomando nota por allí para que lo integres dentro de tu salón virtual o tu salón físico, ¿de acuerdo? Otra pregunta interesante es, ¿qué es lo que te está gustando más de la historia? ¿Y qué no les está gustando? Puedes entonces incluir allí qué es lo que les gusta, si hay una actividad, un suceso que es un poquito alejado de lo que ellos totalmente están acostumbrados a vivir, tal vez esa situación. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué te está gustando esta parte y por qué no te está gustando esta otra parte? Eso es necesario y ahí le das la oportunidad a ellos de indagar más, de buscar en su banco de memoria y relacionar el contexto propio, es decir, el contexto personal de cada uno con esta historia. Y por supuesto se sentirán más a gusto, más relacionados con la historia y tratarán de buscar en ellos mismos la motivación para terminarla, ¿de acuerdo?
Muy bien, otra pregunta interesante es, ¿le parece divertido lo que está pasando al personaje? Si el personaje es un personaje, valga la redundancia, es divertido, le están sucediendo cosas, pues que se cae, se tropieza, golpea con muchas cosas. Entonces, ¿eso le parece divertido? O si tal vez son sucesos negativos para el personaje, ¿por qué no te parece divertido? Y cada quien, pues, puede relacionar y lo puedes llevar al contexto real. Están viendo, chicos, que si una persona le hace daño a otra, los sentimientos le puede caer mal, se puede sentir mal y lo relacionas con su mundo real a través de evitar el bullying, evitar el acoso escolar y evitar que todas aquellas situaciones que se puedan presentar dentro del aula, ¿ok? Ahora bien, otra pregunta también aquí es, ¿les gustaría que les pasara algo similar? También ellos allí les dan la oportunidad de decidir, oye, si es algo malo no me gustaría. Entonces, todo este tipo de preguntas son necesarias para involucrarlos a ellos dentro del cuento y a través de la comprensión lectora. Seguimos con estas preguntas que son bien interesantes para este caso. ¿Qué pasará después? Punto importante que ya vimos anteriormente. ¿En qué terminará la historia? Dame una conclusión, dame un final. ¿Qué hará la malvada? ¿Qué hará el malvado? Ahí no sabemos, ¿de acuerdo? También es importante que le pidas que tal vez si la historia no posee muchas imágenes, que ellos puedan, a través de lo que escuchan, imaginarse al personaje y hacer el dibujo o la ilustración de cada uno de ellos. Florecerá su imaginación y por supuesto trabajarán mucho mejor y estarán parte allí compenetrada con lo que se está leyendo, ¿de acuerdo? Pueden imaginar cómo es su ropa, hace frío, hace calor, entre muchísimas otras, ¿de acuerdo? También es importante y conveniente que para realizar la lectura, los estudiantes tengan muy claro cuál será el objetivo de esta misma lectura, ¿de acuerdo? Es decir, para que los estudiantes puedan realizar una síntesis, un resumen del texto, será necesario que le diga, por favor, que antes de iniciar a leer, voz alta, bien sea el profesor o bien sea cada uno de ellos, el objetivo de la lectura será, por ejemplo, encontrar los puntos más importantes de la misma, o también escribir un ensayo después de la lectura, o, por otro lado, describir lo que trató de decir ese autor cuando escribió esta maravillosa historia, o tal vez identificar de qué tipo de texto se trata. Por supuesto, este tipo de actividades dependerá del grado y de la edad de tus estudiantes, por supuesto. También es importante que permita que todos los estudiantes se organicen entre ellos o, por supuesto, tú, dependiendo de la edad, los organices para leer en pares o pequeños grupos. También puedes hacerlo así para que cada uno se vaya intercambiando ese libro y puedan pasarse. Yo leo la primera página, luego tú, y ahí van haciendo el trabajo que les pidan nuevamente. Esto sirve como interacción dentro del aula también. Además, si tus clases son virtuales, puedes hacer mini grupos a través de la sesión de Zoom, por supuesto, para que puedas ayudar a preparar. Y si quieres saber consejos para dar clases por Zoom, por acá arribita te voy a dejar un video con consejos con esa plataforma, no te lo pierdas. Muy bien, ahora bien, eso también es importante para que los estudiantes puedan llevar a cabo una discusión sobre los puntos modulares o importantes de la historia. Y tal vez, por supuesto, elaboren sus propias conclusiones, a qué puntos llegó, qué es lo bueno, qué fue lo mejor, qué fue lo peor de la historia. Y, por supuesto, conclusiones sobre cuáles fueron los aspectos más relevantes de esta historia o de este documento que están leyendo, ¿de acuerdo? Y por qué lo consideran de esa manera. Así podrán ellos ampliar su conocimiento a través de esa historia, ¿ok? Por supuesto, también no dejes de dejar afuera la clásica pregunta de cuál es la idea principal de la historia, qué es lo que, cómo puedes resumir eso en una idea generalizada. Conviene que sirva de análisis grupal, porque es más interesante que ellos puedan hacer un análisis verbal de la historia. Yo considero que esta es la idea principal. Luego hacen una discusión y, por supuesto, llegan a la conclusión y cuál es la más acertada en ese momento, ¿de acuerdo? Es importante también propiciar, mi querido colega, el intercambio entre los estudiantes, sus padres, maestros y también otros adultos, por supuesto. Esto permitirá que unos lean a otros, bien sea el abuelito al joven, el joven al abuelo, es decir, entre ellos. Eso es importante y a través de esta unificación entre los familiares, la escuela y los estudiantes podrá fomentar esta actividad dentro y fuera del salón de clase.
Por supuesto, adicionalmente los estudiantes pueden realizar dibujos, carteles, obras de teatro, relatos y además otras producciones literarias basadas en esa primera historia y artísticas también que van en torno a esta historia o cuento que leyeron. En conclusión, mi queridísimo colega, es recomendable que las estrategias en la intervención para mejorar esta genial comprensión lectora en todos nuestros estudiantes sean recurrentes, es decir, siempre, y las implementes de manera sistemática en el salón de clase, bien sea virtual o no, para favorecer la mejoría y el progreso de todos nuestros estudiantes. Mis queridísimos colegas, un gusto estar acá. Si este video te gustó, dale por favor un like así de gigante y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.